Cara a cara con el jinete de Troya. En 1988 el que esto escribe entrevistó a JJB para la revista Vogue, El jinete de Troya, Vogue No. 101, México, octubre de 1988. Benítez nunca se imaginó lo que le esperaba al aceptar esa entrevista. Creyó que sería muy chic platicar con la gente de la alta sociedad y el mundo de la moda, pero cuando el tono de las preguntas comenzó a subir, no pudo ocultar su disgusto, aunque ya era muy tarde. Su sonrisa se desdibujó, se puso pálido y apretó las mandíbulas, estaba a punto de saltar y estrangular al periodista de la revista de modas. En esa oportunidad, por falta de espacio, no se publicaron todas las preguntas con sus respuestas, pero la batería de cuestionamientos fue la siguiente. Esta pregunta es de cajón, vital para todos los interesados en el tema ovni. ¿Ha visto alguna vez un ovni? La primera vez que vi uno fue en Perú, en 1974. La segunda vez fue en el sur de España. En esa ocasión hice una serie de fotografías, con gente a mi alrededor. Y por último fue en 1983, en el Mediterráneo. Yo venía navegando en un barco con otras personas y pudimos asistir a un fenómeno muy extraño. Hemos contado 24 libros suyos publicados en España y México. En algunos de sus libros habla de tener en preparación 31 libros más. En total, ¿cuántas obras ha publicado y está por publicar? Se han publicado 24. Hay escritos 3 libros más que todavía no han salido a la venta y hay algo más de 46 libros ahora en preparación. De Benítez también se dice que son miles los artículos periodísticos que ha publicado y cientos las conferencias que ha dictado. ¿Cuántos casos ovni ha investigado en su vida? Puedo decirte que desde 1972 llevo más de 3 millones de kilómetros de investigación. Mis archivos sobre esta materia son los más grandes de Europa. Después de sus miles de kilómetros tras los ovnis, ¿qué pruebas tiene de su existencia? ¿Existe algún caso en concreto que evidencie el origen extraterrestre de este fenómeno? ¿Cree que las piedras de Ica fueron grabadas por una cultura superior a la nuestra, extraterrestres? Quizá. El tema de las piedras de Ica es un asunto muy conflictivo. Yo no comparto del todo los criterios de Javier Cabrera Darquea, que es el investigador principal. Pero, evidentemente, si es que es cierto, fue una cultura, no extraterrestre, autóctona y muy antigua. ¿Son estegosaurios los animales que aparecen en las piedras de Ica? Sí, está representada toda la gama de la fauna prehistórica, antediluviana. ¿Por qué no se han encontrado restos fósiles de estegosaurios en esa parte de Sudamérica, si supuestamente existieron ahí, como lo atestiguan las piedras de Ica? ¿O no? Sí se han encontrado. Precisamente en todas las placas tectónicas de Nazca y del. Si las piedras de Ica fueron grabadas por una cultura superior, porque aparecen en ella hombres con instrumentos tan rudimentarios como mazas y cuchillos. Según Javier Cabrera, esos instrumentos son símbolos. Todas las piedras de Ica están llenas de simbología. La simbología de los geoglifos de Ica resulta en extremo curiosa, pues por una parte tenemos mazas y cuchillos mezclados con aviones, telescopios, dinosaurios, escenas de trasplantes de corazón, etc. Una supuesta cultura antediluviana más avanzada que la nuestra seguramente no escogería unos cantos rodados para transmitirnos sus conocimientos. Su superioridad tecnológica los obligaría a recurrir a sistemas similares de las cintas magnéticas, los discos compactos u otros medios más sofisticados que unas simples piedras recubiertas con grasa para zapatos. Me puede decir que no necesariamente tendrían que repetir nuestra tecnología, pero entonces ¿por qué si repiten los aviones, la medicina o la astronomía, y no la informática? ¿Qué influencia tuvo usted en la formación de los grupos Rama? Yo me limité como periodista a transmitir una información lo más objetivamente posible. Cada cual hizo y deshizo de acuerdo con su criterio y voluntad. Es cierto que hubo gente que se equivocó y que hizo un fanatismo de lo que no debía hacerlo, pero de eso yo no soy responsable, de la misma manera que Agatha Christie no puede ser responsable de la gente que, basándose en sus novelas, comete asesinatos y atracos. Entonces, ¿cómo surgieron esos grupos? Quizás aquel libro mío OVNIs, SOS a la humanidad pudo influir, de hecho influyó para que apareciera una serie de grupos interesados en el fenómeno OVNI. ¿Qué tan verídicos son los contactos de los miembros del IPRI con los OVNIs?
Yo siempre he dicho sobre el tema del IPRI que había una parte esencial que era, y es, cierta, y que después hubo alrededor mucha manipulación, mucho protagonismo y mucha deformación. Pero evidentemente hay unos seres superiores que están por encima nuestro controlándonos. Creo también que hay mucho charlatán y mucha gente que se aprovecha o que incluso se confunde con muy buena fe, puede tener incluso problemas de desequilibrio psíquico. Pero, si uno acude con ellos a un lugar determinado, ve ovnis, y yo he tenido esa experiencia. Además de venir a promover sus libros, ¿qué otros intereses le trajeron a México? ¿Está investigando algún caso mexicano? Sí, hay una zona que a mí me interesa, la zona del silencio. Benítez estuvo 5 días en México. El primer día ofreció entrevistas a los medios gráficos y el siguiente lo hizo con los electrónicos, el miércoles partió hacia Guadalajara y el jueves a Monterrey, el viernes regresó al DF y presentó sus libros en varias librerías del sur. En esta visita a México realmente no tuvo tiempo de viajar a la zona del silencio. Probablemente aplicó el método que critica en los ufólogos de salón e hizo su investigación por teléfono. En su descargo, digamos que posteriormente regresó con Fernando J. Jiménez del Oso para hacer un programa de televisión, como verán, toda una investigación científica sobre el tema. ¿No le parece sintomático que después de más de 20 años de investigar informes de OVNI todas sus encuestas sean positivas y no haya encontrado ningún fraude o alguna mala interpretación de fenómenos naturales? ¿Por qué si usted tiene tantos kilómetros pateando la Tierra tras los OVNIs, y es investigador de campo, nunca ha encontrado una explicación racional a sus cientos de casos investigados, y cuando los ufólogos de salón salen al terreno a investigar encuentran que muchos, si no todos, los casos investigados por usted se ajustan a un marco de explicación racional, alejado de la interpretación extraterrestre? Los ufólogos serios, a los que yo llamo vampiros de la ufología, no sacan jamás casos nuevos, de interés, pero si chupan rueda cuando yo saco casos, pues se apresuran a criticarlos o a intentar desmontarlos por el simple hecho de haber sido investigados por mí. Lo que yo les reprocho es que no se movilizan, que no hacen el esfuerzo de ir a los lugares donde ocurren casos OVNI para investigarlos personalmente. Creo que para investigar el fenómeno OVNI necesariamente hay que ir a los lugares donde ocurren los avistamientos, hay que hablar con los testigos, hay que recoger pruebas, hay que desplazarse. Es muy cómodo vivir en una ciudad e investigar OVNIs por correo, pero no se puede hacer una investigación por teléfono. Con lo anterior creo entender que sostiene lo que dijo sobre Carl Sagan. Yo califiqué, efectivamente, a Carl Sagan de analfabeto en el tema OVNI por una sencilla razón: él puede estar en todos los comités de investigación científica de los OVNIs, pero me gustaría que me citaras un solo caso en el que Carl Sagan haya investigado personalmente el tema OVNI. Podemos mencionar su libro UFO a Scientific Debate o su estudio del mapa de Betty Hill. Según su libro La punta del iceberg, en 10 años había investigado unos 500 casos OVNI, lo que implica aproximadamente uno por semana. Ha escrito y está escribiendo unos 60 libros menos 6 por año y ha dictado cientos de conferencias y publicado miles de artículos. Esto me hace suponer varios escenarios. A. Usted se repite cambiándole solo el título a sus trabajos y cobrando por el mismo en varias publicaciones. B. Fanfarronea al afirmar que tiene cerca de 60 libros en su haber. Algo que es muy probable. C. Miente al decir que son cientos las conferencias que ha dictado. Lo que es posible. D. No ha investigado tal cantidad de casos y muchos de ellos los ha inventado. Que es una suposición plausible. ¿Por qué publicó en México las fotografías del caso Baracaldo, siendo que en España el mismo artículo apareció en 2 diferentes publicaciones sin las fotos? Tenía miedo que identificaran a sus testigos, que no viven en dicha localidad. ¿Por qué no proporcionó sus direcciones a los investigadores Luis Alfonso Gámez y Gascón? Ellos dicen que usted fue víctima de un fraude, pero, ¿qué diría si se afirmara que el fraude lo hizo usted? Se dice que usted ha plagiado a varios autores en sus libros. Eso es mentira. Hay una inspiración, y lo he dicho desde el principio, en Caballo de Troya y en La rebelión de Lucifer, sobre parte del libro de Urantia, pero jamás ha habido ninguna transcripción. Bueno, en La rebelión de Lucifer sí hay algunos aspectos transcriptos. ¿Qué dice de la acusación de plagio de Enrique Salgado? ¿Qué dice de que se le acuse de plagiar a Antonio Rivera? ¿Qué dice de la acusación de plagio a Leoncio García? ¿Por qué plagió a Fernando Sesma? ¿Qué dice de la acusación de plagio a Edmundo González Blanco? Tampoco se le escaparon los mexicanos Carlos Salinas y Manuel de la Mora,
¿verdad? ¿Qué dice de la acusación de plagio al trabajo de Robert Charroux? ¿Qué? No se conformó en plagiar a un francés, también lo hizo con el italiano Peter Colosimo Ono. NNN. Repitió el plagio con otro francés, Jean-Claude Bourac. CEO. ¿Qué me puede decir de la inspiración que le proporcionó el libro de Kenneth Stevenson? Gary R. Habermas. Astosman le dio permiso de publicar íntegramente parte de su trabajo. Me gustaría conocer la opinión de cada uno de esos señores. El famoso Dr. Salgado dice que efectivamente yo había plagiado en Caballo de Troya uno de sus libros, y yo conocí su libro cuando ya Caballo de Troya llevaba 2 años en el mercado. Después yo conseguí ese libro y pude ver que en el tema de la pasión y muerte de Cristo, como en cientos de libros, se manejan palabras científicas y médicas similares, porque cuando uno describe la hematidrosis, el sudor en sangre del huerto, solo se puede emplear la palabra hematidrosis. Su argumento, entonces, me parece pueril. La primera edición de Radiografía de Cristo, de Salgado, es 5 años más antigua que Caballo de Troya. Fue el primero, por lo menos en España, de hablar de una posible hematidrosis como hipótesis para explicar el sudor de sangre de Cristo. Él es médico y conoce el término y sabe de lo que habla. Creo que una persona que no sea médico difícilmente conocería, incluso, la palabra. Además de estos autores, ¿a qué otros ha plagiado hasta el momento, y que no nos hayamos enterado? Por ciento, grados almohadilla mayor que, reflejado en la cara de Benítez, pero sin pronunciarlo. Hice las preguntas muy rápido o no sabe qué responder. Más por ciento, grados almohadilla mayor que. Muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Recuerdo que cuando salí de ahí, poco antes de que me lincharan entre Benítez y los representantes de Editorial Planeta, Benítez era la viva imagen de sus intestinos retorcidos. Pensé que se iba a infartar. En el fondo me dio lástima y juré, ante Durantia Book, que nunca más volvería a hacer enojar a un ufólogo, cosa que, acepto, no he cumplido.